Filipenses capítulo 3 y versículo 1. Perdón, Filipenses capítulo 3 y versículos 13. Amén. Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Cuando lo tengan, me indican con un amén. Amén, gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Entonces, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor, y lo sabemos por fe, Señor, pero aún más, Señor, tú nos confirmas con la visitación, Señor. Tú nos confirmas, Señor, haciéndote presente, tocando nuestro espíritu, tocando nuestros corazones, cambiando nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por ello, Señor. Padre Santo, Señor, ahora, Señor, como siervo inútil, Señor, te pido, Señor, que tú uses mi vida, Señor. No permitas que hable cosa mía, Señor, sino sé tú hablando a través de mí. Padre Santo, Señor, acuérdate de mi humanidad, Señor, acuérdate que soy polvo y que sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús, Señor, habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre del Señor, amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hermanos, solamente voy a tratar un poquito de acerca de Filipenses, pero de verdad les quiero recomendar que lean toda la carta del apóstol Pablo hacia la iglesia que estaba en Filipos, hacia la iglesia que son los filipenses. Mis amados hermanos, es una carta asombrosa que el apóstol Pablo le escribe hacia esta iglesia, donde primeramente los empieza a felicitar y primeramente los empieza a halagar y los empieza a exhortar, que es animar a que sigan hacia adelante. Pero mis amados hermanos, en el capítulo 3 hay una exhortación hacia el pueblo, y a que tengan cuidado el pueblo, y a que se cuiden, y a que pongan atención a lo que están oyendo, a quienes oyen, y que pongan sus ojos bien puestos solamente en Jesús, y que no se dejen llevar por los legalismos que había, tanto como en la actualidad como en esa época. Los legalistas que quieren, o los llamados religiosos, para que me entiendan. Un religioso lo que hace que aparta totalmente la mirada de la persona que lo escucha, la aparta totalmente de la mirada de Dios. ¿A qué me refiero? Un religioso, mi amado hermano, un religioso te dice que tienes que hacer ciertas cosas para que Dios se agrade de ti. No tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y no hacer lo otro, y no hacer, y no hacer, y no hacer. Pero mis amados hermanos, el evangelio que el Señor Jesucristo vino a predicar, y el evangelio que los apóstoles predicaron, fue un evangelio de gracia, un evangelio donde toda la ley quedaba abolida a través de Jesucristo, y donde la ley se cumplía a través de Jesucristo. Mis amados hermanos, quiero empezar en el capítulo 3 y en el versículo 1, los que me quieran ir acompañando. Y empieza así el versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mis amados hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo les decía gozaos en el Señor? Lo que les hablaba hace rato acerca de las religiones, lo que un religioso hace, lo que hace que el gozo se aparta cuando alguien cae en religión. Mis amados hermanos, todos sabemos que un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste. Un corazón que tiene a Cristo siempre está gozoso. Un corazón que tiene a Cristo tiene paz. Pero mis amados hermanos, para entender el significado de paz, nadie puede tener paz si no ha tenido tribulación, si no ha estado en tormentas, si no ha estado en angustias. Pero aún así el cristiano puede estar en medio de todos los problemas, y este cristiano tiene paz. Porque y la paz lo que produce es gozo también. Cuando uno está tranquilo consigo mismo, no importa el problema, uno está feliz. Mis amados hermanos, no sé si ya les dije este ejemplo, pero una vez a unos pintores se les pidió que describieran ellos en una pintura lo que ellos imaginaban que era paz. Y estos artistas, mis amados hermanos, empezaron a pintar sus cuadros, y uno pintó una casa con un sol resplandeciente, muchos árboles y mucho pasto verde, un río cruzando por la casa a un lado en el terreno, y una hamaca, unos niños jugando, y para él eso era paz. Y otro describe algo parecido, pero hubo uno que pintó una gran tormenta en el mar, pintó una roca bien alta, y el mar en plena tempestad, y las olas chocaban contra la roca.
y para él eso era paz, y le preguntan, ¿para eso es paz para ti? Dices que no has visto bien, dice, ve bien la pintura. Y dentro de la roca había una pequeña cuevita donde había un nido, y había una paloma con sus polluelos, y estaba la paloma tapando sus polluelos así, y la tormenta afuera, y la paloma ahí tranquila. Eso es paz, hermano. Está la tormenta afuera, pero tú estás tranquilo. Las aves, esta paloma con sus polluelos estaba tranquila, estaba protegida por la gran peña y estaban tranquilos. Para él eso era paz. Y eso es lo que es paz en la vida del cristiano, mi amado hermano. Uno no puede presumir de tener paz si uno no ha andado en tribulaciones, en angustias, en persecuciones. Pero la paz que el Señor nos da sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que la gente, cuando a veces nos ve llorar, nos dice, están locos. ¿Por qué tienes todos los problemas del mundo y estás tranquilo? ¿Por qué estás así? No entienden. La paz que el Señor da sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Mis amados hermanos, y por eso el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos en Filipo, a los filipenses, y les decía, gozaos en el Señor, dice, y asegúrense de que nadie les vaya a desviar la mirada de Jesucristo, porque si empiezan a oír otras doctrinas, dice, perderán ese gozo, si empiezan a oír a los religiosos. Vamos a ver el versículo 2. Dice, porque nosotros, por guardados de los hermanos, qué tremendo habla aquí el apóstol Pablo, pero fíjense lo que dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Mis amados hermanos, yo creo que para mí el decir estas palabras es duro para mí poderlas decir. Hermanos, ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando decía guardados de los perros? Guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Está hablando acerca de los religiosos, los que enseñan otras cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, incluso hasta aquí mismo en la iglesia puede haber personas que interfieran con tu relación y Dios. Puede haber personas que te digan, no hagas eso porque no está bien. Pero esa es la idea que ellos tienen. Pero acuérdense, mis amados hermanos, que lo que aquí se predica o lo que nosotros predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y lo que está en su palabra. Mis amados hermanos, cuando se predica un mensaje en la iglesia, el mensaje ha sido premeditadamente estudiado, pidiéndole a Dios que Él hable a su pueblo y pidiéndole a Dios que Él nunca permita que salga palabra de nosotros mismos. Mis amados hermanos, yo muchas veces he llamado a estas personas que van en contra de la iglesia y que pueden estar aquí mismo dentro de la iglesia, impidiendo el crecimiento de los hermanos nuevos. Yo los he llamado enemigos de la iglesia, pero el apóstol Pablo era tremendo. El apóstol Pablo les llamaba perros y malos obreros a la gente que se oponía, a la gente que con esas costumbres que tenían, con ese tipo de religión que tenían, que ellos decían ser cristianos, pero estaban totalmente apartados de lo que es el evangelio del Señor. Y el apóstol Pablo les llamaba perros. Era de verdad algo tremendo lo que el apóstol Pablo escribía en estas palabras, en esta carta, y decía, y malos obreros, también dice, los mutiladores del cuerpo. Miren, hermanos, ¿qué era lo que pasaba en esa época? Lo que pasaba en esa época, había una secta llamada los judaizantes. Eran judíos, pero estaban erróneamente. Ellos creían en Dios, pero erróneamente. Ahora, muchos judíos, muchos fariseos empezaron a ser cristianos. Muchos fariseos empezaron, mis amados hermanos, a creer en el evangelio. Lo que pasaba con estos fariseos, como eran doctores de la ley, como se sabía la ley de memoria, y como durante toda su vida habían sido religiosos, y como ellos creían en el linaje de Abraham, ellos decían, soy del linaje de Abraham. Abraham es nuestro padre. Pero mis amados hermanos, lo que ellos decían, dice, pero como los gentiles, dice, si creen en el Señor Jesucristo, dice, ellos tienen que seguir la ley también. Dice, y tienen que hacer el pacto que le fue dado a Abraham. ¿Y cuál era ese pacto? La circuncisión. La circuncisión, mis amados hermanos, en los hombres, y todos los que creían, para ellos tenían que seguir esas leyes. Y en vez de hacer algo bueno, lo que caían era en contradicción, y contradecían la Biblia, y caían, mis amados hermanos, en lo que se llama contienda con la iglesia. Hermanos, es peligrosísimo contender entre hermanos, que haya una contienda entre hermanos. Eso es algo tan peligroso como una mala doctrina predicada en la iglesia.
Las contiendas en las iglesias, hermanos, pueden causar división. Las contiendas en las iglesias se le puede abrir puertas al diablo para que se meta y haga destrozos. Una contienda entre dos hermanos es algo catastrófico en una iglesia. Por eso, mis amados hermanos, es que el evangelio es un evangelio de paz y de amor. Dice la Biblia que si uno viene al altar, que si uno viene a la iglesia y te acuerdas de que estás enojado con tu hermano, dice, deja tu ofrenda, ve y pídele perdón, ve y reconcíliate con tu hermano y después ven. ¿Por qué? Hermano, si uno está enojado con su hermano, Dios no escucha la oración, así de sencillo. Si uno está enojado con un hermano, ¿para qué volteas a ver al cielo? Ni siquiera Dios te escucha. Por eso es bien clara la Biblia y dice, cuando alguien venga, dice, y se acuerda de que está enojado con su hermano, vaya y reconcíliese primero y después venga. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo se preocupaba de que los filipenses creyeran exactamente en el evangelio que se les había predicado y que no desviaran su mirada del blanco perfecto que era Cristo. Bueno. Que no escucharan las religiones y que no siguieran religiones. Mis amados hermanos, había en esta época los que proclamaban estas falsas doctrinas y falsas metas también. Mis amados hermanos, nosotros sabemos que